Bienvenidos a nuestro espacio cultural en Área Campo de Gibraltar y COPE. En el programa de hoy vamos a hablar de historia, vamos a adentrarnos un poco más en la historia de nuestra comarca. Y para hablar de este tema tan importante, contamos con un invitado muy especial. Él es historiador y periodista de la zona, él es José Antonio Ortega Espinosa. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vienes a presentarnos tu último libro, que te has adentrado muchísimo en la historia de nuestra tierra. Buenas, gracias por invitarme. Sí, este es un libro que se centra en la historia medieval de Algeciras, pero concretamente en lo que es el siglo XIV y sobre todo en el tema del abandono y la destrucción de la ciudad por los nazaríes. Lo que abordamos es el problema de la datación de esos hechos históricos, que no están datados con exactitud. Entonces nosotros lo que hacemos es un estudio para, a partir de diversas fuentes, proponer una fecha concreta del abandono y la demolición de la ciudad. También abordamos el tema de las causas, que es otra de las controversias sobre este hecho, y rompiendo con los mitos, ¿no? Con el tópico de que Algeciras en el siglo XIV fue abandonada por las dificultades que tenía para su defensa y el coste que tenía para su defensa. Esa explicación nos parecía demasiado simple. Uh-huh. Y lo que hemos hecho en este estudio es abordar que había, sin rechazar esa causa, profundizar también en el contexto y ver que había otras causas, como eran las relaciones que tenía, las relaciones diplomáticas que había entre el reino nazarí de Granada, Castilla y el reino de Fez, ¿no? Y otro de los ejes centrales del libro y de las cuestiones que abordamos es el tema de lo que ocurre después con el territorio de Algeciras después del abandono y la destrucción. Siempre se ha sostenido, o hasta hace muy poco se ha venido sosteniendo, pues que una vez que Algeciras es abandonada y destruida, en el último cuarto del siglo XIV, pues prácticamente que este territorio, que era prácticamente lo que hoy es el campo de Gibraltar, pues quedó prácticamente yermo y abandonado, ¿no? Hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es demostrar que no es así, que es verdad que la ciudad se abandonó y se destruyó, pero que aquí había una población rural y que siguieron manteniendo esos núcleos de población rural en el término. Aquí, bueno, estamos hablando de una profundidad, de una investigación bastante importante, porque tú has cogido un tema que, como bien has dicho, tenía controversia, había como unos puntos en blanco ahí, y tú te has centrado hasta conseguir esclarecer esos puntos y presentar tu informe, ¿no? Porque este libro se basa en una investigación que tú ya habías llevado a cabo, que tú habías presentado, y son muchas horas y mucho tiempo, ¿no? de trabajo de investigación. Sí. Empezamos prácticamente en 2020, o sea, hace 5 años. El libro es la base de una tesis doctoral. Y es verdad que el tema de la Algeciras medieval ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Pero ningún tema en historia, ningún tema está completo. Siempre hay lagunas, siempre hay huecos. Siempre hay huecos, ¿no? Que se pueden completar, ¿no? Hombre, yo estoy muy agradecido al trabajo de historiadores que me han precedido en la investigación de la historia medieval algecireña. Me vienen nombres como don Antonio Torremosa, ¿no? Al que yo tengo en un pedestal, claro, porque es gran profesional. Un gran profesional, además, que más ha escrito sobre Algeciras y de este periodo, o don Manuel López Fernández, que es un medievalista de prestigio, Pepe Mineroso, o Manolo Álvarez, que era cronista de la Villa de los Barrios, que no se ha dedicado expresamente al tema de las Algeciras, pero conoce las medias también, claro, del campo de Gibraltar en profundidad, o el arqueólogo Rafael Jiménez Camino. Sí, ha habido muchas personas que han seguido investigando y que además han colaborado conmigo, sí, con los que siempre he podido hablar, consultar y demás, ¿no? Claro, porque aparte también encontramos documentación que se aporta dentro de esta obra, ¿no? Efectivamente. El libro, uno de los atractivos que tiene es la reproducción de
de documentos de archivo, documentos del archivo de la Corona de Aragón, del archivo de Simancas, del archivo provincial de Cádiz, e incluso del archivo vaticano. En fin, claro, sí, que eso es un trabajo que te estoy escuchando y es un trabajo muy... Recopilar esa documentación, conseguir las reproducciones y luego, no te digo nada ya, las autorizaciones para que para que puedas publicarlo, que tampoco es tan... Claro, que tampoco es tan fácil publicar un documento. Que tiene su coste. Exacto, un coste que tú has asumido en tu investigación, que es hora de trabajo, esfuerzo y económico también. Sí. Claro, José Antonio, ¿para qué tipo de público va dirigido este libro? Porque es un trabajo que tiene que llegarte, ¿no? En la historia todo el mundo a lo mejor no está dispuesto a adentrarse. Sí. Es verdad que este es un libro, de hecho está publicado por Almuzara en su colección Almuzara Universidad. Es un libro dirigido a un público académico porque es un texto académico, científico, pero bueno, que puede ser leído por cualquier persona que tenga interés por la historia en general y por la historia del campo de Gibraltar en particular, pues también, ¿no? Claro, a nivel cultural. Pero que no es una novela. Exacto. Que es a lo que yo me he dedicado prácticamente siempre, hasta los últimos años en que me estoy dedicando un poco también a la investigación histórica, ¿no? Claro, ahí es donde yo quería llegar, el que nuestros oyentes, nuestros espectadores pueden ver esto y no estamos hablando de una historia ficticia, estamos hablando de un ensayo, de una investigación bastante importante y que va dirigida a un público que le apetezca conocer la historia y que se interese por la historia. Efectivamente. Así es un libro denso, tiene casi unas 500 páginas, tiene mucho aparato crítico, tiene mucha bibliografía, citas, referencias documentales. Sí, a nivel cultural enriquecedor no tiene precio, pero tenemos que saber lo que vamos a encontrarnos en este libro, que es un trabajo maravilloso que has hecho y, como bien has dicho, es de la editorial Almuzara. Editorial Almuzara. Ajá. Y eso significa que lo tenemos accesible en cualquier punto de venta, simplemente diciendo el nombre. Almuzara tiene muy buena distribución, aparte de por internet, en cualquier librería. Simplemente decimos el nombre del libro, que es Historia de la Algeciras Medieval, la editorial Almuzara, y cualquier punto de venta, cualquier librería, en cualquier punto de España lo tenemos accesible. Quiero decir una cosa, quiero agradecer también al Ayuntamiento de los Barrios, sobre todo al alcalde, a Miguel Alconser, que ha respaldado también la publicación de este libro, de este proyecto, porque al final, cuando hablamos de Al-Jazeera, Al-Hadra, de Algeciras, estamos hablando del campo de Gibraltar. Claro. No estamos hablando solo de Algeciras, estamos hablando lo que era, por ejemplo, lo que hoy el término de los barrios era Algeciras, lo que es el término de San Roque era Algeciras. Y, en fin, que no es... Sí, que englobamos todo lo que es la comarca del campo de Gibraltar, aunque se denomina por ese libro. Y es una cosa importante que, si queremos descubrir esos detallitos, pues nos leemos el libro de José Antonio, que nos va a dejar claro a todas las personas de aquí de nuestra comarca todas esas dudas e inquietudes que tengamos. José Antonio, tenemos fechas de próximos eventos que no tenemos todavía confirmados, pero sí que a través de tus redes nos vas a ir informando, ¿verdad? Sí, a través de Facebook, Instagram, TikTok y demás. Pues el TikTok he abierto la cuenta hace poco, pero bueno... seguiré informando. Buscamos José Antonio Ortega Espinosa y ahí te podemos encontrar. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo y estamos pendientes de esta obra maravillosa que llegue, vamos, lo máximo que pueda. Gracias a ti por invitarme. A ti siempre. Y a vosotros espero la semana que viene en una nueva edición de Cultura Fest aquí en Área Campo de Gibraltar y COPE.